Muy buenos días, la gracia y la bendición del Señor sea contigo en este día y con toda tu casa. Y seguramente al recibir la palabra del Señor y al estar en comunión con su Espíritu Santo, así será. Vamos a iniciar la escuela de crecimiento espiritual para este primer domingo del mes de julio, 5 de julio del 2020. Y vamos a terminar de estudiar el primer libro de Samuel. Vamos a sus últimos dos capítulos, el 30 y el 31. Y recuerda que lo que estudiamos la vez pasada nos va a ayudar a conectar lo que vimos en el 27 y 29 con el capítulo 30 y lo que vimos en el capítulo 28 con respecto a Saúl, pues nos va a conectar para la parte final, para el capítulo 31. Entonces, pues vamos a iniciar. Hay varios temas por hablar en estos dos capítulos, además de la propia historia, del propio contexto que está aquí, que continuamos viendo la vida de Saúl y la vida de David, pero como tema principal voy a basarme en la segunda parte, o más bien en una conclusión que vamos a tener no solo para estos capítulos, sino para todo el libro de Primero de Samuel, y tenemos por tema el día de hoy: ¿qué camino escoges? ¿La vida o la muerte? ¿Qué camino escoges? ¿La vida o la muerte? Entonces vamos a iniciar con el capítulo 30, como te mencioné. Habíamos leído en el 27, en el 28, 1 y 2 y en el 29 que David había estado entre los filisteos 1 año 4 meses y con el favor del rey Aquis, quien lo había hecho parte de su guardia personal, muy cercano a él, porque veía que David no hacía ningún mal, sino que había traído bien y ahí a su tierra, a la ciudad de Gat en particular. Y David hacía incursiones para atacar a los enemigos de Israel, pero el rey Aquis pensaba que estaba haciendo incursiones contra su propio pueblo, contra Israel, y que entonces esto había hecho que ganara aún más la confianza de Aquis. Pero vimos en el 29 que los príncipes de los filisteos, cuando se juntan para hacer guerra contra Israel, uno de estos príncipes, siendo Aquis de Gat, pero no era el único, era un consejo de guerra, los demás príncipes le dicen que no están de acuerdo que David esté allí con ellos, que no confían en él y que seguramente al estar el calor de la batalla, David los traicionaría. Y le piden entonces a David, Aquis es el que le pide a David que se regrese al lugar que le había asignado, a Ziklag, a esta ciudad que le había dado a David y a sus hombres para que vivieran ahí también junto con sus familias. Recuerda que David tenía 2 mujeres y los demás hombres también tenían mujeres, tenían hijos, pero recuerda, había mencionado que mientras sucedía todo esto, de vuelta en Ziklag, estaban sucediendo cosas con un pueblo al cual David, habíamos leído en el capítulo 27, versículo 8, era uno de los pueblos contra los que David subía de las ciudades que había destruido y que había matado a toda su gente, y además un pueblo con el que Israel siempre había tenido conflicto, que son los amalecitas, los de Amalec. Entonces vamos al capítulo 30 en este contexto que acabo de explicar, para que si alguno no lo tenía claro, no lo recordaba, pues lo tenga claro. Vamos entonces al capítulo 30, vamos a ir leyendo esta historia y vamos comentando sobre la misma lectura. Capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Miramos entonces qué fue lo que sucedió mientras David había salido a campaña apoyando a Aquis, rey de Gat, y juntándose con los príncipes de los filisteos, que en Ziklag estos amalecitas, como era su costumbre de hacer incursiones, de hacer saqueos,
Ya habíamos comentado la vez pasada que habíamos visto historias de este tipo, por ejemplo en el libro de los jueces con Gedeón, en donde usualmente ubicamos ahí a los madianitas, pero si lees bien, habla de 3 pueblos que venían y quemaban los campos de Israel o les destruían la cosecha, que eran Madián, los amalecitas y los hijos de Oriente. Entonces tenían costumbre de hacer esto, y dice que entonces, viendo que pues se habían ido los hombres, habían salido David con su ejército, y no solamente atacaron Siclag, sino el Negev, también atacaron ciudades de los filisteos. Ahí en la misma historia lo dice, no solo atacaron Siclag, sino que atacaron varias ciudades de esa zona del desierto y las quemaron, las asolaron, las quemaron, y dice que se llevaron cautivas a las mujeres y a los hijos, a las hijas, dice desde el menor hasta el mayor. No mataron a nadie, sino que se los llevaron cautivos, se los llevaron para quedárselos ellos entre su pueblo. Entonces miramos que David pues regresa, dice después de 3 días, después de la orden de Aquis, de que se regresara a Siclag con sus hombres, y ven lo que ha sucedido, ¿verdad? Que están quemadas las ciudades, en particular Siclag, y que se habían llevado a sus familias. Y dice que entonces esto hace que David y que todos los hombres que estaban con él pues lloraran, alzaran su voz, se quebrantaran, dice hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Fue un gran dolor, fue un gran quebranto para ellos el mirar que había quedado pues indefensa Siclag, y que habían quedado expuestas sus familias, y que estos amalecitas habían aprovechado la oportunidad para tomarlos y para hacerles daño, ¿verdad?, a la propia ciudad y a ellos en lo particular. Y entonces da ahí en el versículo 5 la mención de que las 2 mujeres de David, Ahinoam y Abigail, también habían sido llevadas cautivas. Ahora, a partir del versículo 6, vamos a estar analizando en todo este capítulo, en todos sus versículos hasta el 31, vamos a estar analizando que David estaba en una posición muy difícil, porque miramos ahí en el 6 que primero pues él estaba angustiado, ¿verdad?, por la situación y por sus propias mujeres, pero sobre todo dice que porque el pueblo estaba hablando de apedrearlo. Entonces me voy a detener aquí. A partir de aquí vamos a ver una serie de experiencias que están aquí narradas, que nos llevan también a ciertas cualidades y virtudes que Dios desea de la persona que está puesta como cabeza. En este caso, David estaba puesto como cabeza de este ejército de 600 hombres, ¿verdad? Él era a quien Dios había puesto como jefe sobre ellos, como capitán sobre este ejército, y obviamente sobre esta ciudad de Siclag, pues él era el que tenía la mayor importancia como autoridad. Entonces, vamos a mirar, son 12 puntos que logré extraer de todas estas citas, insisto, del resto del capítulo, y las vamos a ir analizando. Y esto tiene 2 aplicaciones para nosotros. Primero, a alguien que esté en una posición encabezando, es decir, una posición, le llamamos a veces de liderazgo, ¿verdad?, o como jefe o como autoridad, a quien Dios ha puesto en esa posición, pues vamos a ver estas experiencias que tiene que vivir alguien que está en esa posición, y que obviamente ayudan también para ser perfeccionado, y porque Dios también pues está obrando en la vida del que está en la cabeza, porque desea el Señor que haya en el que está en esa posición ciertas virtudes y ciertas cualidades que no descuadran con muchas que hemos estudiado en la palabra del Señor. Por ejemplo, lo que estudiamos en el libro de Ruth con respecto a Boz, con respecto a Ruth y a Noemí, ciertas virtudes que vimos ahí. Aquí vamos también a mirarlas, pero aquí tiene una aplicación muy en particular con respecto a alguien que está en una posición de liderazgo, en una posición como cabeza de algo. Ahora, esto sirve para quien está en esa posición, pero también para todos los que estamos en una posición de sujeción debajo de alguien que está encabezando, de alguien que está por jefe o por líder. También hay enseñanza para nosotros, para que aprendamos a comprender mejor la posición del liderazgo. También es importante
que el pueblo comprenda lo que es la posición de liderazgo, la posición de alguien que es jefe, o como aquí en el Antiguo Testamento al jefe pues lo describen usualmente como príncipe, ¿verdad? O un rey, alguien que está en una posición de autoridad de cualquier nivel. A todos los demás, a los que estamos en una posición de sujeción, nos va a ayudar también a entender, porque a veces desde la posición, digamos, de pueblo o desde la posición de abajo, es muy fácil juzgar, es muy fácil criticar, es muy fácil señalar, pues yo haría esto, yo haría aquello, o yo creo que ya se equivocó. Y no conocemos todas las circunstancias, ¿verdad? Recuerda que entre alguien está más alto, pues tiene una mayor perspectiva de las cosas, y los que estamos abajo a veces no alcanzamos a mirar o a entender todo. Por eso es que en quien debemos buscar nuestro principal consejo y ayuda es en Dios, porque Él es el alto y sublime, el soberano. Él está por arriba de todas las cosas y Él sí todo lo mira y todo lo conoce. Pero esta regla se aplica a cualquier nivel de autoridad. Cuando alguien está puesto en una autoridad por encima de ti, tiene una perspectiva mayor, tiene más información, tiene puntos de vista que tú no alcanzas a mirar. Entonces nos va a ayudar para las dos partes, al que está en una posición encabezando, a tener estas virtudes o buscar estas virtudes que Dios desea en un líder. Y para los que estamos sujetos, que aprendamos a entender la posición de liderazgo y no seamos gente rebelde, desobediente o dura con el liderazgo, sino por el contrario, al entender esa posición, seamos gente con un espíritu dócil, con un espíritu enseñable, con oídos atentos, y en nuestro caso, como cristianos, pues gente que esté con oración y buscando a Dios y pidiendo la ayuda de Dios para con los que están en una posición de cabeza. En nuestro caso particular de la iglesia local, pues estaríamos hablando de un pastor, ¿verdad? Estaríamos hablando de la posición pastoral y del pueblo como las ovejas, que entonces entendamos las dos partes. Y muy bien, entonces vamos a ver, lo primero aquí es que dice que David estaba muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. El pueblo reacciona ante las circunstancias malas, negativas que estaban sucediendo, ¿verdad? Y están buscando un culpable, como a veces decimos, no quiero quién me la hizo, sino quién me la pague, ¿verdad? Y de alguna forma consideran a David como el responsable de esto, y estaban hablando, fíjense, sus propios hombres, la propia gente que servía a David, que estaba bajo su mando, estaban hablando de apedrearlo, ¿verdad? Y entonces vemos una reacción que hay muchas veces del pueblo, de los que estamos bajo sujeción, que es injusta y que es exagerada incluso, ¿verdad? Cuando que no debemos tener ese tipo de reacciones. Y dice que David, y que esto venía porque el pueblo estaba en amargura de alma. Sí, aunque algo esté causando gran dolor, como pueblo nosotros no debemos llegar a ese tipo de reacciones colectivas, ¿verdad? Y que generan violencia, que generan murmuraciones, que generan cosas que son pecado delante de Dios, y que el pueblo no vamos a escapar de, o sea, como inocentes si pecamos delante de Dios. Entonces dice ahí que por todas estas circunstancias sucedió esto. Entonces el que está a la cabeza pues debe entender también que muchas veces el pueblo reacciona o sobrereacciona ante este tipo de cosas, y debe mantener, si lo puedo expresar así, la cabeza fría, ¿verdad? No debe enredarse en esto o tomar entonces decisiones en una contrarreacción a lo que la gente está haciendo, ¿verdad? O entrar en esa misma violencia, sino mantenerse con templanza, con dominio propio, delante de lo que está sucediendo. Y dice ahí entonces al final, ¿cómo logras esto? Porque dice al final del 6, más David, o sea, a pesar de esto, David se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces, ahí está lo primero, o la primera característica, aunque ya lo estaba yo explicando ahorita, de mantener esa templanza, de mantener ese dominio propio. ¿De dónde viene esto? Pues viene de la obra del Espíritu en tu vida, de tener la palabra de Dios, es decir, la sabiduría, la inteligencia, el consejo de Dios, ante una situación difícil, ante una situación adversa. Y te quiero leer una cita en el Salmo 144:2. Este salmo es un salmo de David, y seguramente, como te he dicho varias veces, los salmos, muchos de estos parten de estas experiencias que David vivió a lo largo de su vida. Y por eso te hablaba yo no solo de virtudes, sino de experiencias que Dios nos va
poniendo delante que tenemos que vivir en una posición a veces de liderazgo o como jefe, como autoridad, para que pues vayas entendiendo también los propósitos de Dios. Este Salmo 144 en el versículo 2 dice: misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Mira, entonces, en medio de una circunstancia difícil, apretada, aún con tu propia gente, con los más cercanos, con el prójimo, David busca a Dios y se fortalece. Dice ahí en este pasaje de 1 Samuel 36, que David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Y cómo te fortaleces? Pues volteando a ver al Señor, buscando al Señor y declarando y creyendo y recibiendo lo que Dios es en tu vida. Porque en este salmo dice, lo que leímos, que Dios es misericordia mía. Entonces pensar que Dios, que su misericordia permanece, ¿verdad? Y que tú puedes apelar a esto. Que es tu castillo, es decir, que Él te protege, que Él te guarda, que es tu fortaleza. Entonces, no solo en el sentido ya de protección, sino en el sentido de que puedas permanecer. Una fortaleza es algo que a veces, aunque es atacado, no es dañado o permanece, ¿verdad? No es destruido. Y dice, y mi libertador, en la situación apremiante, apretada, Él es mi libertador. Es decir, fortalecerse en Dios es reconocer todas las virtudes de Dios, reconocer todo lo que Dios es y lo que Dios hace en nuestras vidas y acordarnos. En esos momentos más difíciles es cuando te tienes que acordar de todo lo que Dios es y hace. Dice ese salmo, escudo mío en quien he confiado. Ahí está, digamos, la llave de todo esto, porque no solamente es que declares que Él es misericordia, castillo, fortaleza, libertador y escudo, sino que confíes en Él y digas, Señor, me pongo en tus manos, o te entrego el asunto, o Señor, me fortalezco en ti, porque confío en ti, porque sé que tú me vas a ayudar, porque sé que tú me vas a guiar, porque no me vas a dejar que haga alguna injusticia. Entonces es muy importante, esta es la llave, la fe, la confianza en Dios, para finalmente llegar entonces a esto. Y por eso seleccioné ese versículo del Salmo 144 que dice, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. David por sí mismo entendió que él no iba a poder sujetar al pueblo y que si él estaba en una posición de autoridad es porque Dios se la había dado. Pero al mismo tiempo, cuando Dios entrega una posición de autoridad, no solo te da la posición, te da la autoridad. Y Dios es el que hace que el pueblo esté sujeto, ¿verdad?, a una autoridad. Entonces, cuando tú te vuelves a Dios, confías en Él como David hizo, entonces Él, combinando o tomando lo que está en este salmo con el contexto de 1 Samuel 30, el decir, pues si el pueblo está en amargura de alma y aún queriendo apedrearme, Señor, yo confío en ti y tú eres el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Y esto es lo que sucedió. Vamos a seguir mirando estas virtudes. Vamos a leer el versículo 7, dice, 7 y 8 de 1 de Samuel 30. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces, aquí hay una segunda experiencia que lleva a una virtud, una cualidad del que está encabezando. Consultar a Jehová y creer lo que Dios te dice. Entonces, segundo, la primera parte o el primer paso es consultar a Dios. Fortalécete en Dios, no dejes que la situación te haga decaer, fue lo primero que vimos. Pero inmediato de eso, no te quedes estático. Consulta a Dios. ¿Cómo consultamos a Dios? En la palabra y en la oración, buscando la comunión con el Espíritu para que Él nos hable. Entonces, consultar a Jehová, Él lo hizo aquí a través del sacerdote y de ese efod que llevaba este sacerdote Abiatar, que era el único que había quedado de la masacre que Saúl hizo de los sacerdotes de Nob. Recuerda que a partir de aquí Abiatar va a estar acompañando a David. Entonces, consulta a Jehová, pero muy importante, porque a veces consultamos, pero cuando Dios nos da una respuesta no la recibimos o no le creemos, dudamos, ¿será que lo que Dios dijo es verdad? Y David nos enseña que una de las experiencias que debemos vivir y que nos lleva a esta cualidad es que consultes a Dios, pero que cuando Dios hable tengas fe, creas lo que Dios te dice. Porque aquí le dijo dos cosas a David. Uno, ¿los vas a alcanzar?
aunque te lleven 3 días de ventaja, y vas a librar a los cautivos. Dios estaba en control de este asunto. Los amalecitas pudieron haber tomado venganza de que David había destruido a todo, aún mujeres, niños, ancianos, de sus pueblos, de sus ciudades, y haberle hecho lo mismo. Pero Dios no permitió que los amalecitas hicieran esto, y solamente se llevaron cautivos, no mataron a nadie, ¿verdad? Y entonces Dios le dice, la segunda parte de lo que yo quiero que tú creas es que 1, los vas a alcanzar, pero 2, vas a librar a los cautivos, vas a regresar con toda tu gente, no te va a faltar uno solo. Si Dios ha hablado algo, es verdad y se cumple. Tú y yo tenemos que creer lo que Dios dice cuando le consultamos. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Versículo 9 y 10. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Alguien que está a la cabeza, y esta es otra experiencia que se debe tener, conoce a su pueblo, conoce a los que están debajo de él, en este caso a su ejército, ¿verdad? A los hombres que David encabezaba. Bueno, el que está en una posición de autoridad de liderazgo tiene que conocer a su pueblo, a su ejército, a los que encabeza. Por ello es que los cristianos debemos pedirle a Dios que traiga a su iglesia verdaderos pastores, no grandes conferencistas o gente carismática solamente, no solo alguien que enseñe bien, porque ese sería solo un maestro, sino verdaderos pastores que conozcan, cuiden, alimenten de cerca a sus ovejas. Ese es el modelo que la Biblia da para los pastores de las iglesias locales, porque ese es el modelo que Jesucristo nos ha enseñado. Él es un Dios cercano a nosotros, es un pastor que cuida, por nombre conoce a sus ovejas, y sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Entonces, esta es otra cualidad, porque hay muchos que quieren la posición de autoridad, pero cuando ya están ahí, pues se olvidan, ¿verdad?, de su pueblo. Cuando leímos en Deuteronomio lo que pasaría con un rey, dice que lea de la ley todos los días para que no se enseñoree o se ponga por encima de su pueblo, que no se olvide a quién está sirviendo ese rey. Y esta es una de esas virtudes. Cuando alguien está en posición de autoridad, tienes que conocer a quién estás encabezando, ¿verdad? A quién Dios ha puesto o sujetado debajo de ti, porque tú tienes entonces también una responsabilidad con ellos. David los conocía y sabía que de sus 600 había 400 que eran más fuertes. Ya en otras ocasiones se había ido solo con 400 y otros 200 que se quedaron atrás porque ya estaban muy cansados, pero David los conocía. Y vamos a ver por qué. En el contexto vamos a entender que no solo los conocía, sino los consideró. Leímos hasta el 10. Vamos a leer los siguientes versículos del 11 hasta el 16 vamos a leer. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Muy bien, ahí está al final lo que te decía, que no solo habían atacado Siclag, sino habían atacado ciudades filisteas y también de la tierra de Judá, dice ahí del Negev de Caleb. Muy bien, vamos a ver esta parte y otra virtud que hay en David. Este muchacho que está aquí descrito, que hallaron a este hombre egipcio que era siervo de uno de los amalecitas, 3 días atrás había enfermado. Y los amalecitas continuaron su camino y su amo dice que lo dejó allí, lo abandonó porque había enfermado. No tuvo misericordia de él, no lo esperó, no lo cargaron, no lo sanaron. Pero aquí miramos otra virtud muy importante. Alguien que está encabezando tiene misericordia, y no solamente de los suyos, porque este no era de los de David.
Usualmente miramos, por ejemplo, en las películas, cuando alguien encuentra un informante, un prisionero de guerra, usualmente es vía tortura, castigo, déjalos sin comer, enciérralos, amenázalos para que te den información. Pero mira qué diferente David. David tuvo misericordia y no buscó hacer el mal. Esta es la cuarta virtud que encontramos. Y fue una experiencia que Dios le permitió vivir, probando que iba a ser David. El que encabeza debe tener misericordia y no buscar hacer el mal. Porque dice que este muchacho, en lugar de sacarle a golpes la información, le dieron pan y comió, y le dieron agua, y le dieron un pedazo de masa de higos secos, 2 racimos de pasas. Y entonces dice que al sanar a este joven, al alimentarlo, al ayudarlo, ¿verdad? Que lo habían visto pues ahí tirado a medio desierto, dice que volvió en él su espíritu, porque tenía 3 días y 3 noches que no había comido pan ni bebido agua. Es decir, cuando los amalecitas lo abandonaron, ni siquiera le dejaron pan ni agua, lo dieron por muerto prácticamente. Y entonces David le pregunta quién es, le dice que es siervo de una amalecita y que lo habían dejado 3 días atrás, confirmando que les llevaban 3 días de ventaja a David, los amalecitas, en el camino, porque este muchacho estaba enfermo, y le narra pues de dónde venían, y con esto se confirma pues que este muchacho era parte de los amalecitas que se habían llevado a los cautivos, porque dice, hicimos una incursión en el Negev de Judá y pusimos fuego a Siclag, exactamente lo que había sucedido. Y David le dice, pues llévame a esta tropa, enséñame para dónde se fueron, ¿verdad? Y solamente le pide a este muchacho que le haga pues un juramento, que no lo va a matar ni lo va a entregar en manos de su amo, y entonces él lo llevará. Apela también entonces en este sentido a la misericordia que había visto en David, y que David no estaba buscando hacer el mal. Él mira que David estaba persiguiendo a los amalecitas con el propósito de recuperar a los suyos, y le dice entonces, pues no me hagas esto, no me mates, no me entregues, y yo te llevo. Y el 16 que leímos, dice, lo llevó pues. Entonces nos da a entender pues que David le cumplió esto a este hombre, ¿verdad? Entonces un hombre de palabra David. Miramos entonces en todo este fragmento esta cualidad de el que es líder o el que encabeza, porque a veces en esas posiciones hay soberbia, hay altivez, ¿verdad? Y nos olvidamos de mirar, de mirar por el que está en alguna necesidad. Si Dios te da más, te demanda más. Si Dios pone más en tus manos, entonces te está dando recursos, capacidad para que tú puedas ayudar más, para que tú puedas socorrer más, para que puedas tener misericordia. Porque a veces dices, yo quisiera ayudar a alguien, pero no tengo con qué. Pero cuando a alguien Dios le va dando una posición más alta, pues también le entrega recursos de todo tipo, espirituales, morales, físicos, materiales, para que pueda tener misericordia y ayudar, ¿verdad? Y esto de nueva cuenta es el ejemplo que nos ha dado Jesucristo, ¿verdad? Que Él, siendo Dios, siendo el Todopoderoso, vino a servirnos a todos y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces tiene misericordia y no busca hacer el mal. Vamos a leer ahora el 17. Bueno, leo el 16 otra vez para no perder contexto. Los llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Se descuidaron los amalecitas, se sentían ya ganadores y que habían hecho de las suyas, y estaban a medio festín, dice, desparramados por toda la tierra, no estaban ya organizados, estaban distraídos y enfiestados, y David, pues imagínense, 3 días de ventaja y los alcanzó rápidamente. Y dice el 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Entonces David casi destruye a los amalecitas. Recuerda que este es un pueblo que había dado Dios orden desde Moisés, y Saúl no cumplió, fue parte de su desobediencia de destruirlos, y en esta escena David casi destruye a los amalecitas, pero dice que hay 400 jóvenes que en camellos alcanzan a huir. Leemos también el 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. ¿Qué miramos aquí? Y esto es otra experiencia que Dios le permitió llegar a David. Dios le había hablado cuando él había consultado a Jehová y había creído
que Dios le iba a dar esa bendición de alcanzar y de librar a los cautivos. Esto lo vimos, ¿verdad? En el versículo 7, si no me equivoco. No, en el 8. Pero en esta parte, aquí hay una quinta virtud, que el que está encabezando mira y recibe el cumplimiento de la palabra de Dios. Porque otra vez, esto sería como un tercer paso a lo que vimos arriba. Consultamos a Dios, oímos, creemos lo que dice, pero cuando lo miramos hecho, no lo recibimos o entramos en temor o nos da duda, pero uno debe tener esa claridad y esa certeza. Si Dios me habló algo, se va a cumplir, y cuando llegue ese cumplimiento, vamos a ver, no me quiero adelantar porque ese es otro punto. Cuando miremos ese cumplimiento, pues nos tiene que llevar a las acciones de gracias delante de Dios. Pero bueno, esta quinta cualidad que miramos aquí, escrita en estos versículos que leímos hasta el 18, dice, libró David, entonces se cumplió lo primero que le dijo David, que le dijo Dios a David, los alcanzó, y dice, libertó David a sus dos mujeres, a todos, todo lo que habían tomado, todo lo que se habían llevado, a los cautivos, todo David lo recuperó. Entonces, el que está encabezando vive esta experiencia o este tipo de experiencias, mira y recibe el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿De qué sirve o qué provecho hay en tener una experiencia de este tipo? Pues en que es afirmada tu fe, y esto se vuelve un círculo de victoria, porque tú entonces dices, ante cualquier otro asunto, pues regresas, ¿verdad? Al primer paso, me fortalezco en Dios, consulto al Señor, creo lo que Él me dice, adquiero conocimiento, ciencia, y no abandono la misericordia, la humildad, el hacer el bien, y voy a volver a ver este tipo de resultados. Voy a mirar y recibir el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces se va haciendo un círculo de victoria, tu fe se aumenta. Muy bien. Leímos hasta el 18, vamos 19 y 20. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. 20. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Otra experiencia que Dios nos permite cuando tú te fortaleces en Él o consultas y tienes fe, y porque David dio los pasos necesarios. Después de que Dios le dijo que Él los iba a alcanzar y a libertar a los cautivos, el 9 dice, partió pues David. Entonces no dudes. Cuando Dios ha hablado, cuando Dios te ha dado esa claridad, esa certeza, ¿verdad? Entonces tú, aunque no lo veas, porque estaban 3 días de distancia, David no los vio ahí cerca y dijo, sí, ahorita los alcanzo, no los veía, es más, no sabía para dónde habían ido hasta que encontró a ese muchacho egipcio que ellos habían dejado ahí en el desierto, hasta ahí supo para dónde perseguirlos. David no lo vio, eso es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú obras con fe, entonces no solo lo crees, sino das los pasos de fe. Si Dios me dijo esto, pues doy este paso, y doy el siguiente, hasta que entonces llega el punto anterior que vimos, el cumplimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios me dijo. Cuando tú estás en esa fe y en esa certeza, Dios, y lo vamos a leer ahorita en Efesios, Dios añade bendición. No solamente hace lo que Dios te dijo, sino que Dios hace más allá, porque David le había hecho 2 preguntas. Primero le dice, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Esas 2 preguntas, y Dios le dijo que sí, le contestó que sí a estas 2 preguntas que David le estaba haciendo. Y nosotros debemos entender que Dios hace más allá. Cuando tú le pides algo, cuando pones un asunto delante de Él, lo consultas, en el resultado final, en la obra que Dios hace, Dios añade bendición, Dios añade más. Dice Efesios, vamos a leer Efesios 3, versículos 20 y 21. Y esto también afirma la fe, porque entonces entiendes que Dios es poderoso y que por eso debes confiar, fortalecerte en Él y buscarlo y consultarlo, porque es poderoso. Si tú buscas a alguien que no tiene inteligencia, que no tiene capacidad, que no tiene recursos, que no tiene sabiduría, pues de poco te va a servir o hasta te va a desviar. Pero esto nos ayuda a afirmar en entender que Dios es poderoso. Dice Efesios 3, 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Qué hace Dios? Él hace todas las cosas. Para Él no hay nada imposible, no hay nada difícil. Pero mira cómo las hace.
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces Dios oye lo que le pedimos, escucha la pregunta que le hacemos, nos da una respuesta, obra. Pero en el resultado de esa obra, de esa operación de Dios, el resultado es mayor de lo que tú te esperabas. Es más poderoso de lo que tú habías entendido que Dios iba a hacer. Y dice el 21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que es la parte que yo te decía, que ver el cumplimiento de la palabra de Dios y ver la añadidura de la bendición hace también entonces que venga las alabanzas al Señor, reconocer las obras que Él ha hecho. Mateo 6 habla con respecto al afán que hay en esta vida por las cosas fundamentales, ¿verdad? El comer, el vestir. Pero Dios nos dice finalmente en esa enseñanza, Jesucristo dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo mismo que estamos viendo aquí, fortalecerte en Dios, consultarle, creer en Él y hacer las obras de Dios como Dios te está mandando que lo hagas. Y dice, busca su reino y su justicia, y dice, y todas estas cosas te serán dadas por añadidura, ¿verdad? Entonces, Dios es un Dios que da con manos llenas, con amplitud, con bendición, y siempre hace más allá, porque Él nos está manifestando que Él es poderoso. Entonces, Dios añade bendición, lo vimos esto en el versículo 20. ¿Por qué? Porque no solo David dice que recuperó todo lo que habían robado y lo que habían tomado, dice todo lo recuperó David, hasta ahí regresó digamos a su estado original las cosas, pero dice el 20, tomó también, ¿qué tomó David? Ovejas, ganado mayor, todo lo que se habían llevado de otras ciudades o lo que los amalecitas traían, todo dice, y le llamaron aún esto el botín de David, fue añadida bendición. Vamos a leer el 21. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Séptima experiencia que lleva cualidades que Dios hizo que David experimentara en este asunto y que Dios hace experimentar al que está encabezando. Dice aquí que ante esta situación adversa, David podría haberse enojado, ¿verdad? De haber dicho, pues no nos acompañaron, no fueron con nosotros, o fueron flojos, o fueron ociosos. Sin embargo, dice ahí la parte final que cuando David llegó a la gente que había quedado ahí, les saludó con paz, los bendijo. Acuérdate que el shalom hebreo es mucho más allá que solo el sentido exclusivo de paz, es prosperidad, es bendición, es salud, es buena fortuna. Es mucho más amplio el shalom, la paz en el término en hebreo. Entonces, alguien que está encabezando siempre busca la paz con los suyos. Pudiéramos quizá decir, estos no cumplieron cabalmente o le fallaron a David. Sin embargo, él busca la paz con los suyos. No buscó condenarlos, no buscó violencia, enojo contra ellos, no buscó razones, sino llegó buscando la paz con los suyos. Vamos a mirar por qué. Recuerda que vimos en el tercer punto que David conoce a su pueblo, a su ejército, a los que encabeza, ¿verdad? Muchas veces, y esta es una virtud que también Dios le da al que está encabezando, discernimos o entendemos cosas que van a suceder. Dices, híjole, esto va para allá. Esto como que va a suceder, aquí va a haber un conflicto, aquí va a haber un pleito. David conocía a sus hombres, tenía sabiduría de Dios y entendía que con estos 200 que se habían quedado podía suceder algún conflicto, alguna diferencia con los otros 400 que se habían ido. Y vamos a leerla, 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Primer punto que entendemos aquí, porque David conocía a su pueblo, a los que encabezaba. No hay congregación perfecta. Hay quienes están buscando la congregación perfecta, la iglesia perfecta. No existe.
No hay congregación perfecta. Estamos siendo perfeccionados. Estamos siendo limpiados constantemente por el Señor. Debemos buscar esto: la santificación, la purificación, la limpieza, la transformación de nuestra mente, la renovación de nuestro entendimiento. Pero no hay congregación perfecta. Debemos tener claro esto, y además no solamente en este perfeccionamiento del que yo te estoy hablando, sino también porque muchas veces, aquí está hablando este pasaje de gente mala y perversa, está también la obra del enemigo, la famosa cizaña, que está ahí en Mateo capítulo 13. Si quieres lo leemos para que entendamos esta parábola a la que estoy haciendo referencia. Mateo 13, versículos 24 al 30. Lo voy a leer completo. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto tiene una aplicación en cuestiones de autoridad, de liderazgo en la iglesia muy clara, ¿verdad? Porque a veces miramos en la iglesia gente que se opone, que contradice, que tiene malos testimonios o que está dañando a la iglesia, y nosotros no podemos, como dice aquí, de tajo quizá tomar una decisión o expulsar o arrancar, digamos, esa cizaña, porque dice aquí esta parábola que después más adelante ahí el Señor Jesús les explica, que dañarías también el trigo, ¿verdad? Dañarías la parte que es buena, que sí fue lo que buscabas tener en tu sembradío, ¿verdad? En tu cosecha. Entonces, entendamos esto, y para esto lo leí, que no hay congregación perfecta. Habíamos visto que en la cueva de Adulam se habían juntado con David los angustiados, los que estaban endeudados, y tomamos este paralelismo de que el Señor Jesús vino a lo que estaba enfermo, a lo que se había perdido, que entendimos este paralelismo, que el Señor, que Dios tomó lo vil del mundo para avergonzar, ¿verdad?, al mundo, tomó lo insensato para avergonzar a los sabios, tomó lo débil para avergonzar a los fuertes. Pero en medio de esta congregación, digamos, esta pequeña congregación, este ejército que tenía David, no todos tenían ese mismo corazón de hacer las cosas bien, sino dice ahí, porque la Biblia es la que da testimonio, que había malos y perversos de entre los que habían ido con David. Y estos no querían compartir del botín a los demás. Insisto, no hay congregación perfecta, pero el octavo punto que vamos a ver con respecto al que encabeza, el que encabeza entiende esto, entiende que no hay congregación perfecta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace? Y es lo que David hizo en el 23, busca convencerlos para no dañar al resto. Cuando tú miras cosas que están mal en cualquier posición de autoridad, no vayas y destruyas de inmediato, ¿verdad? Sino busca convencer para que no sea dañado el resto. ¿En dónde está escrito esto? Vamos a leer dos pasajes, Tito 1:9 y Judas 22 y 23. Vamos a la primera cita, Tito capítulo 1, versículo 9, dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esa es la parte, aunque todo es importante, porque ese convencimiento, de acuerdo a esta cita, parte de retener la palabra fiel como nos la han enseñado, como está en las Escrituras, para que entonces el que está en autoridad tenga estas dos capacidades: exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Convencer con tus palabras, no. Convencer con tus argumentos, no. Convencer con corrupción, con dinero, con cohecho, no. Convencer con la palabra de Dios a los que contradicen. David hizo esto porque dice el 23 de Samuel: no hagan esto, hermanos míos, y miren lo que Dios nos ha dado, compártanles, ¿verdad? Entonces hay que convencer a los que contradicen. Eso es el primer paso, o lo que debe buscar alguien que está encabezando. Judas 22
y 23. Son versículos porque Judas solo tiene un capítulo. Judas 22 y 23 dice: a algunos que dudan, convencedlos. Entonces aquí son dos escenarios que puedes encontrar en la congregación o en la gente que encabezas. Los que te contradicen y los que dudan, ¿verdad? Hay unos que están totalmente al lado opuesto, te contradicen. Hay otros que están en medio, no saben a quién hacer caso, no saben si creerte o no. Entonces, la otra dice que a los que contradicen los convenzas con la sana doctrina. Y aquí dice en Judas: a algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Ahí está hablando de situaciones en donde entonces tienes que tomar una radicalidad mayor. Y de otros tened misericordia, no se pierde esto, pero dice con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces vemos diferentes niveles, digamos, diferentes grados de lo que podemos encontrar en una posición de autoridad con respecto a los que están sujetos a ti. Algunos van a estar plenamente convencidos y sujetos, otros van a estar dudando, otros van a estar contradiciendo y otros hacen cosas abominables, aborrecibles, pero dice aún de esos, ten misericordia solamente que con temor. Es decir, no te contamines con lo que hacen, ¿verdad? O con lo que están expresando o viviendo. Y si puedes, pues dice, sálvalos arrebatándolos del fuego, y si solamente están en duda, convéncelos. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Y regresamos al contexto de 1 de Samuel 30, allí en el versículo 23, y volvemos a leer: cuando estos hombres perversos no querían darles nada, David les dijo: no hagan esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Aquí está entonces la novena característica o experiencia. El que está encabezando, después de vivir todo esto, reconoce que la obra y la recompensa, es decir, la bendición recibida, viene de Dios. El que está encabezando siempre debe reconocer que la obra y la recompensa o bendición viene de Dios. Porque ahí David entonces les dice: no hagan esto, pero reconoce, dice, de lo que nos ha dado Jehová, quien lo dio, quien nos ha guardado, quien guardó, y ha entregado, quien entregó en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Jehová ha dado, Jehová ha guardado, Jehová ha entregado. Entonces sea el nombre de Jehová bendito. Eso es lo que debe llegar también alguien que está en una posición de autoridad o liderazgo. Muy bien, versículo 24. También lo leí, ¿verdad? ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. 10ª cualidad: el que está encabezando siempre debe buscar justicia y equidad. Son dos partes fundamentales, porque usualmente, y lo miramos esto en autoridades seculares, que alguien que está en autoridad busca su propio provecho, busca su beneficio o de los suyos o de la conveniencia que esta persona encuentre. Pero aquí dice que no, que Dios desea que el que está en esa posición busque justicia y equidad. David aprendió esto no solo aquí, sino lo hizo como regla de vida, como regla de su reinado, porque 2 de Samuel 8:15, adelántale ahí tantito, 2 de Samuel 8:15 dice: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. David tomó esto como una bandera de su reinado, para que si dijeran ¿cómo fue el reinado de David? Fue un reinado en justicia y en equidad. El reino de Jesucristo es en justicia y en equidad. Vamos a leer ahora Proverbios capítulo 2, versículos 9 y 10. Proverbios 2, 9 y 10. ¿Para qué es el libro de los Proverbios? Desde el 1 nos va dando razones para que tú y yo adquiramos sabiduría, inteligencia, prudencia, sagacidad, conocimiento, ciencia de parte de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Y dice estos versículos exactamente hablando de justicia y equidad. Proverbios 2, 9 y 10. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Alguien que está en una posición de autoridad debe entender justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Pero aquí está la condición, dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Lo cual nos añade entonces la 11ª característica o la 11ª característica, que el que está en una posición de autoridad es sabio.
porque busca justicia y equidad, pero no nada más porque sí, sino porque es sabio, de acuerdo a esto. Cuando la sabiduría entra en tu corazón y la ciencia de Dios sea grata a tu alma, dice entonces tú vas a entender justicia, juicio y equidad y todo buen camino. 10, busca la justicia y la equidad. 11, es sabio. Vamos a la última característica, la 12, y te la menciono de una vez y lo leemos. El que está en una posición de autoridad sabe compartir la bendición, no la retiene. Te repito, el que está en una posición de autoridad sabe compartir la bendición y no la retiene. Es lo que te decía, porque muchos dicen, estoy en una posición de autoridad y entonces todos los beneficios, el bien, toda la prosperidad es para mí. Eso no es lo que Dios desea. Dios desea que haya en nosotros saber compartir la bendición. Jesucristo nos enseñó que es más bienaventurado dar que recibir, ¿verdad? Y vamos a leerlo en 1 Samuel 30, 26 al 31. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Entonces David no retuvo la bendición, no solamente a los 200 que estaban ahí les compartió, sino a todos los pueblos cercanos donde dice que él había estado con sus hombres, les llevó parte del botín y les dijo, ahí está, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Esta es una victoria que Jehová dio, reciban la bendición de Jehová. Y te quiero leer al respecto de esto, esta última experiencia y cualidad, saber compartir la bendición y no retenerla. Proverbios 11, versículos 24 al 28. Repito, Proverbios 11, 24 al 28. Hay quienes reparten y les es añadido más, se cumple lo que vimos antes. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Hay que saber compartir la bendición, no retengas la bendición, porque el retener bendición, de acuerdo a lo que está aquí escrito, es injusticia, te lleva a pobreza, no prosperas, no eres saciado, recibes maldición. Y dice, el mal que tú hiciste o que tú procuraste, este te vendrá y caes si tú confías en las riquezas, en retener y no vas a reverdecer. Yo quiero, por el contrario, ser de los que reparten para que me sea añadido más, ser justo para que no me venga pobreza, ser un alma generosa para prosperar y ser saciado y no acaparar, sino recibir bendición y no maldición, y procurar buscar el bien para recibir, para dar el favor a los demás y recibir entonces también el favor en mí, y no confiar en las riquezas, sino ser justo, confiar en Dios para que Él me haga reverdecer como rama. Gloria a Dios. Muy bien. Te repito entonces estas 12 experiencias que llevan pues a cualidades, a virtudes, para que el que esté en esta posición sepa cómo comportarse en esa posición, y el que está sujeto a alguien entienda a la presión, al trabajo, a la responsabilidad que está sujeto y le considere, lo bendiga, ore por él y lo apoye. Muy bien. 1. Fortalecerse en Jehová. 2. Consultar a Dios y creer todo lo que Dios te dice. 3. Conocer a tu pueblo, a los que encabezas. 4. Tener misericordia y no buscar hacer el mal. 5. Mirar y recibir el cumplimiento de la palabra de Dios. 6. Recibir la añadidura de bendición de parte de Dios. 7. Buscar la paz con los tuyos. 8. Entender que no hay congregación perfecta. Busca convencerlos y no dañes al resto. 9. Reconocer que la obra y la recompensa o la bendición viene de Dios. Alabanza. 10. Busca la justicia y la equidad. 11. Sé sabio. Y 12, aprende a compartir la bendición, no la retengas.
Todo esto está aquí en este contexto y David obró. Por ello se da testimonio que David tenía un corazón conforme al de Dios. Vamos al capítulo 31. Estos son solo 13 versículos, pero tienen también contenido. Y de hecho de aquí es de donde sale el título que yo te dije. ¿Qué camino escoges? ¿La vida o la muerte? Vamos a leer completo esto, del 1 al 13. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo a los filisteos, a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Me quiero detener ahí. Ya ahorita leemos el resto, esos 6 versículos. Dios ya no estaba con Saúl ni con los ejércitos de Israel. A diferencia de que sí estaba con David y con su pequeño ejército, Dios le seguía dando victorias a David en sus incursiones y en este asunto con los amalecitas. Pero con Saúl Dios ya no estaba, ni con el ejército de Israel, porque habla aquí de una gran derrota. Habla aquí que el pueblo fue muerto, que el pueblo huyó, que el pueblo salió despavorido, porque los filisteos les ganaron, los destruyeron por completo en batalla. Dios no estaba con Saúl ni con el ejército de Israel, a diferencia de David. Y quiero ir haciendo esa comparación entre Saúl y David. El versículo 2 nos narra la muerte de los hijos de Saúl, entre ellos Jonatán, personaje que fue importante en las narraciones anteriores, en la vida de David, que fue quien le ayudó para fortalecerse en Dios cuando estaba siendo perseguido, junto también con Abigail, que también fortaleció a David más adelante. Pero miramos aquí que es narrada en esta batalla, Jonatán evidentemente peleando al lado de su padre, y se narra la muerte de los 3 hijos de Saúl, de Jonatán, de Abinadab y de Malquisúa. Muy bien, leemos entonces que arreció la batalla y a Saúl lo alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Y viene entonces este pasaje en donde le pide a su escudero que saque su espada, que lo traspase con ella, para que tenía este propósito Saúl de morir, que no vengan los incircuncisos y lo escarnecieran, hicieran burla de él, ¿verdad? Y lo tomaran, ya sea vivo, o lo traspasaran y se burlaran de él. Él tenía miedo de esto, pero su escudero no se atreve a hacerlo, le da miedo, y entonces dice que Saúl toma su propia espada y se echa sobre ella. Hasta ahí comento esta parte del versículo 4, porque antes de continuar quiero leer contigo 2 pasajes paralelos o complementarios, uno paralelo y uno complementario a esto que estamos leyendo. El pasaje paralelo se encuentra en primer libro de las Crónicas, capítulo 10, que ya habíamos tomado la parte final de por qué había muerto Saúl, por haber consultado a la divina y por haber sido rebelde y prevaricado contra Jehová. Pero vamos a leer un poquito más antes, del 1 al 6. Primero de Crónicas 10, del 1 al 6. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, pero aquí nos añade un detalle, y fue herido por los flecheros. Entonces no solo lo alcanzaron, sino fue herido. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Ahí está confirmado, él no quería que hicieran escarnio de él, pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Esta cita es paralela, pero vamos a ver lo que está escrito en 2 de Samuel, en el primer capítulo. Esto es parte de nuestra siguiente clase, pero no podemos dejar de mencionarlo, de tomarlo. Para no leer de una vez todo el capítulo, quiero tomar solo la parte que estamos tratando ahorita. Vamos a leer 2 de Samuel 1, del 5 al 10.
Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas. Vino un joven Amalecita a avisarle a David lo que había pasado, que estamos leyendo. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Ahí hay un dato importante. Saúl se apoyaba sobre su lanza, como quien viene herido. Y venían tras él carros y gente de a caballo. Ahí está otro detalle que nos añade. No solo los flecheros, sino dice que carros y gente de a caballo lo perseguían. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates. Este detalle es importante, que Saúl le dijo a este muchacho: te ruego que te pongas sobre mí. No le pide que lo traspase, sino que se encime sobre Saúl, que se ponga sobre él, que haga, digamos, fuerza o presión o peso sobre él. Dice: y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia. Y dice: pues mi vida está aún toda en mí. Miramos aquí que Saúl se apoyaba sobre su lanza, venía herido y estaba siendo perseguido, y le pide solamente que se apoye sobre él para matarlo, para terminar de matarlo, para que me entiendas, porque le dice: mi vida está aún toda en mí. O sea, a pesar de que estoy herido o a pesar de que estoy traspasado, dice: pues no me muero, mi vida está aún en mí y tengo miedo de que se apoderen de mí y de que me hagan escarnio. Y entonces en el 10 dice que este muchacho lo oye y hace como le pide. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Entonces la lógica de este muchacho fue, como rey de Israel, pues no puede en esta derrota ser capturado, ser tomado vivo Saúl, sino pues tiene que morir, porque después de su caída pues no puede vivir. Dice: y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Hasta ahí leemos. David tomó esto por verdadero. No dice la Biblia nunca que esto haya sido un falso testimonio o mentira, sino que David dice ahí que al oír esto rasgó sus vestidos, los hombres que estaban con él lloraron, ayunaron, hicieron endechas. Ahí mismo en el capítulo 1 lo vamos a ver, hay una endecha que hace por Saúl, por Jonatán. Entonces no lo toma como un testimonio falso, le crea a este muchacho, y no hay otro indicio o otra narración en la Biblia que nos diga lo contrario. Entonces tomamos por cierto esto que sucedió, aunque sí he de decirte que esto finalmente fue la causa por la que también murió este joven Amalecita, pero ya lo veremos la próxima vez. Entonces, mira cuántos datos nos añade esta historia complementaria que está en 2 de Samuel 1 del 5 al 10. Entonces yo quiero tomar las dos pasajes que son paralelos, el que leímos de 1 de Samuel 31 del 1 al 6, el de 1 de Crónicas 10 del 1 al 6 y este que es complementario de 2 de Samuel 1 del 5 al 10, para poner orden a lo que sucedió con Saúl. Y yo solamente voy a narrar poniendo en orden o complementando estos tres pasajes lo que está escrito, lo que sucedió, para que no haya ninguna suspicacia o no haya algún asunto polémico que pudiéramos decir nuestras opiniones o lo que cada uno piensa, sino vamos a ver. Y puse aquí, déjame ver, 9 puntos que están narrados. 1. Saúl es herido por flecheros en batalla. 2. Huye al monte de Gilboa, perseguido por carros y gente de a caballo. 3. Temeroso de ser escarnecido, pide a su escudero que lo traspase. 4. Su escudero por miedo no lo hace. Saúl toma su propia espada y se echa sobre ella. 5. Un joven amalecita encuentra a Saúl en el monte de Gilboa, apoyado sobre su lanza, y le ruega al joven que se ponga sobre él y lo mate. 6. Bueno, el 6 era: ruega al joven que se ponga sobre él y lo mate, 7. Reconoce que se ha apoderado de él la angustia, Saúl, y que su vida toda aún estaba dentro de él, a pesar de estar traspasado o de haber sido herido. 8. El joven se pone sobre él y lo mata, pues cree que Saúl no podía vivir después de su caída. 9. Saúl muere, su escudero lo ve muerto, se echa sobre su espada y muere él también.
Esta es la narración de la muerte de Saúl, tomando no solamente el pasaje que leemos, hay que siempre leer más allá o leer otros pasajes que nos den luz de este mismo asunto para que tengamos mayor claridad. Eso es solamente lo que yo te recomiendo siempre, porque hay veces que una sola cita podemos malentenderla, y cuando ya leemos todo completo, a veces es que leas el capítulo completo o el libro completo o otros libros que hablen de eso mismo, de ese mismo asunto, pues ya te da mucha mayor claridad. Eso es parte de escudriñar las escrituras, que no solamente leas aisladamente. Te pongo un ejemplo muy claro. Tú y yo sabemos que la Biblia menciona que Abraham era llamado amigo de Dios. Y entonces tú dirías, bueno, eso lo voy a encontrar en el contexto de Génesis. Sin embargo, en Génesis nunca está narrado eso. Eso tú lo vas a encontrar, por ejemplo, en primer libro de las Crónicas, o lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento, en Santiago, que es mencionado amigo de Dios. No lo vas a encontrar en Génesis. Entonces dices, ¿de dónde sacan ese dato? No está, o no está en la Biblia, o me enseñaron mal, pero es que no parte de ahí. Tienes que leer más allá. La Biblia, por eso hay que leerla toda, hay que leerla completa, hay que leerla con interés y con profundidad para que podamos entenderla mucho mejor. A veces ahí es donde dices, bueno, ¿de dónde sacó el pastor esa idea o cómo conectó esto o aquello? Y es porque pues ha leído más allá, no solo se queda en el contexto. A veces cometemos error. Alguna vez me tocó ir a una predicación hablando de Eliseo y la mujer viuda que tenía un hijo, y hablaba este pastor que el muchacho era un flojo, que porque la mamá había ido por la leña y que porque y no había leído más abajito en el versículo, y cuando lees más abajo y ves que es un niño, entonces él ya corrigió y dice, bueno, sí era un niño, ya me equivoqué, pero pues ustedes entienden lo que dije, no sean flojos y ayuden a sus papás. Entonces, pues se cayó, ¿verdad? La predicación, la enseñanza a pedacitos, porque no había leído ni siquiera más abajo de lo que estaba enseñando. Mucho cuidado con eso. Entonces, te leo, déjame ver si lo encuentro. Sí, Santiago 2:23, el ejemplo que tomaba yo de Abraham. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Está en Santiago 2:23. Entonces, por ejemplo, segundo de Crónicas 27, no era primero, era segundo. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Ahí está escrito también, fíjate. Pero si tú lo buscas en Génesis, donde están las historias de Abraham, no lo vas a encontrar. Entonces, por eso es que también aquí quise tomar, y esto es, digamos, un paréntesis, una enseñanza paralela que te acabo de dar, pero quise tomar, regresando a nuestra clase, las citas no solo de el capítulo 31, sino la de Crónicas y la de segundo de Samuel, para tener una explicación más clara de la muerte de Saúl. Vamos a leer primero de Samuel 31 del 7 al 13, lo que está escrito allí para terminar esta narración. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Mas oyendo los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Con esa narración termina el primer libro de Samuel, todos sus capítulos y el capítulo 31. Ahí en el versículo 7 miramos que ante la derrota y la huida de Israel, los filisteos toman sus ciudades, es decir, se entiende que las ciudades de Judá, porque era la zona en la que estaban los filisteos, no todas las ciudades, sino las ciudades ahí cercanas o en donde había sido la batalla. Los filisteos toman las ciudades en lugar de incrementar el territorio de Israel, se redujo por esta acción de Saúl y por la desobediencia de Saúl en general. El pueblo recibió pues esta maldición de perder tierras. Del versículo 8 al 10, los filisteos encuentran el cuerpo de Saúl y de sus hijos, y dice que les cortan la cabeza
Y aquí describe dos cosas. Vamos a leer, antes de que te diga, primero de Crónicas otra vez, capítulo 10, porque hay un detallito ahí en el versículo 10. Primero de Crónicas 10:10 dice: y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Entonces 3 cosas hicieron. Primero, llevaron sus armas de Saúl, de sus hijos, al templo de Astarot, al templo de sus ídolos. Es decir, que los filisteos no solo adoraban a Dagón, también a Astarot. Segundo, colgaron los cuerpos en el muro de Bet-San. Y tercero, que es lo que leímos en 1 de Crónicas 10:10, la cabeza de Saúl la llevaron al templo de Dagón. Todo esto a manera de burla, de escarnio y también de ofrenda a sus dioses, ¿no? Como agradeciéndoles la victoria que habían tenido. Pero sabemos que los ídolos no son nada y que todo esto había sucedido no por que sus dioses los hubieran bendecido, hubieran hecho algo, porque sus dioses son dioses falsos, vanos, que no hacen nada, que no obran, que no tienen fuerza ni poder, sino por causa de la desobediencia de Saúl y de que Dios ya no estaba con ellos. Entonces, pues fue escarnecido, fue hecho burla. Lo que más temía Saúl le sucedió, aunque él ya estaba muerto, porque llevaron sus armas al templo de Astarot, la cabeza de él al templo de Dagón y los cuerpos los colgaron en el muro de Bet-San. Dice el versículo 11 que había unos varones de este pueblo Jabes de Galad. Te quiero recordar nomás rápido en 1 de Samuel 11. Cuando Saúl es ungido por rey, que Samuel le llama y le unge y viene el Espíritu de Jehová sobre Saúl, la primera victoria que tiene Saúl es sobre los amonitas, sobre un tal Nahás amonita, tú recordarás. Fue la primera victoria de Saúl como ungido de Israel y libró precisamente a los de Jabes de Galad de Nahás amonita, porque dice ahí ese capítulo 11 que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y juntó a todo el pueblo para que pelearan juntamente con él y defendieran a los de Jabes de Galad. Entonces los de Jabes de Galad tenían un respeto, ¿verdad? O tenían consideraban una deuda con Saúl, honraban a Saúl, y cuando escuchan esto, pues dice que hacen una incursión, se levantan hombres valientes, van toda la noche y se meten a territorio filisteo, y dice que quitan el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San. No nos dice aquí la cita en particular con respecto, pues bueno, a las armas que habíamos leído y a las cabezas. Vamos a ver el capítulo, el versículo de 1 de Crónicas 10. Dice también: tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes. Ahí sí no dice solamente lo de Bet-San. Entonces no sabemos si también recuperaron la cabeza de Saúl o solamente fueron los cuerpos, pero hicieron este acto valiente de incursionar. Lo volvemos a leer en 1 Samuel 31, dice 12: todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Ellos recuperan los cuerpos, los llevan a su ciudad, a Jabes de Galad, que era del otro lado del río. O sea, viajaron bastante distancia y fueron a esta zona más lejana, y ahí dice que los quemaron allí. Yo no te voy a explicar, porque este es otro asunto complejo, difícil, y no es el tema de nuestra clase, por qué razón lo hicieron. Quizá fue para no enterrar cuerpos mutilados por causa del escarnio, de la burla que había sido, pero no narra más la Biblia al respecto de por qué lo hicieron. Y no tomemos pasajes aislados, porque hay quienes toman aquí para decir que entonces es válido la incineración de cuerpos porque a Saúl se lo hicieron. Entonces eso es tema muy complejo y muy completo, que podría dar de toda la información, pero no es ahorita nuestro tema. Manteniéndonos en este contexto, y no vamos a entrar en polémicas en este asunto, leemos lo que está narrado: que viniendo a Jabes quemaron los cuerpos que habían quitado del muro allí, y tomando los huesos, dice el 13, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Muy bien, en 1 de Crónicas 10:12 solo narra que enterraron los huesos debajo de la encina y ayunaron 7 días. Ahí no narra que los hayan quemado, pero al decir sus huesos, pues se entiende que lo que está en Samuel así fue. Muy bien, entonces con esto termina esta narración de lo que sucedió con Saúl. Ahora, el hecho de lo que hicieron los de Jabes no fue visto mal por David. Cuando veamos
el capítulo 2. La próxima clase vamos a ver que David les dice a los de Jabes de Galaad que él les agradecía, ¿verdad? Que hubieran sepultado ahí en Jabes de Galaad a Saúl y a Jonatán, incluso los bendice, dice ahí el 2:5, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Entonces David no consideró que hubiera sido algo incorrecto, malo que hicieron, sino aún los bendijo por haber pues honrado los restos de Saúl. Muy bien. Vamos, pero esto ya lo comentamos con más amplitud la próxima semana. Vamos a terminar y vamos a dar una conclusión no solamente a la clase, sino a todo lo que hemos visto, porque el libro de Samuel, buena parte de este libro nos habló de la vida del rey Saúl y del siervo de Dios David. Y hay un paralelismo, una comparación muy importante entre estos dos personajes, y es lo que este libro de Samuel también nos enseña muy claramente. ¿Por qué? Porque ambos personajes, tanto Saúl como David, fueron escogidos, fueron llamados, fueron ungidos, fueron llenos del Espíritu Santo y les fue dada una posición de parte de Dios. Te repito, los dos por igual fueron escogidos, llamados, ungidos, llenos del Espíritu Santo y con una posición dada por parte de Dios. Sin embargo, yo te dije una pregunta al principio, ¿qué camino escoges? Porque el camino de Saúl fue muy diferente al camino de David. A pesar de que a los dos Dios les dio lo mismo, incluso las mismas promesas, los llenó de virtudes, pero cada uno escogió un camino diferente. ¿Qué camino elegimos? Saúl escogió el camino de un rey obstinado y rebelde que se alejó de Dios. David escogió un camino de un siervo con un corazón conforme al de Dios, un siervo fiel y obediente a Dios. ¿Por qué tiene esto una importancia para nosotros? No solamente hablar de Saúl y de David, porque tú y yo también hemos sido escogidos por Dios. Hemos sido llamados, somos su iglesia, los llamados fuera. Hemos sido ungidos, hemos sido llenos del Espíritu Santo y se nos ha dado una posición en el reino de Dios. Somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, somos parte de su reino. Tú y yo también somos escogidos, llamados, ungidos, llenos de Espíritu Santo y con una posición dada en su reino. ¿Qué camino vas a elegir a partir de ahora? Porque muchos dicen, pues es que yo ya soy elegido, ya soy llamado, o yo ya soy ungido, o yo ya tengo el Espíritu. Saúl también pensó esto, pero Saúl 2 veces deliberadamente desobedeció a Dios y no se arrepintió, y después hizo cosas que eran abominación delante de Dios y no se arrepintió, a pesar de que él era estas 5 cosas, un escogido, llamado, ungido, lleno de Espíritu Santo y con una posición dada. Entonces, el tener esto no nos exenta de buscar andar en el camino de rectitud, de justicia, de verdad. ¿Qué camino escoges? ¿Qué camino eliges? Dios, como a Saúl y como a David, a ti y a mí también nos ha dado todo esto, y también nos ha dado virtudes, y también nos ha dado dones y regalos, y también tiene propósito en nuestra vida. Pero ¿qué camino eliges? ¿El de Saúl, que fue un camino de obstinación y de rebeldía y de abominación? ¿O el camino de David, un camino de fidelidad, de obediencia, de comunión con Dios y de tener un corazón conforme al de Dios? No te sientas cómodo. Yo quiero incomodarte en esta hora, pero que esa incomodidad te lleve al arrepentimiento, te lleve a la reflexión, porque te quiero leer una cita en Apocalipsis 17:14, porque muchos dicen, pues con la salvación es suficiente y yo no tengo que hacer más, soy salvo y puedo hacer de mi vida como a mí bien me parezca. El pueblo pensaba esto, ya lo hemos leído en el libro de los jueces. Sin embargo, si tú lees en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, dice, Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ni siquiera tiene una coma, usa la conjunción y 2 veces. Los que están con el Cordero,
los que están con el Señor de señores y Rey de reyes, no solo son llamados y elegidos, también tienen que ser fieles. Esta es la enseñanza que nos deja y la diferencia que hubo entre Saúl y David y la diferencia que debe haber entre los que somos fieles a Dios y los que no lo sean. Escogidos, llamados, ungidos, llenos de Espíritu Santo y con una posición dada, pero debemos ser fieles a Dios. El Señor ha puesto los dos caminos, pero tú debes elegir cuál caminar. Él te enseña cuál es el camino correcto, pero la decisión es tuya, la elección es tuya. Como Saúl eligió y como David eligió, también hoy tú eres el que elige. Deuteronomio 30, 19 y 20 dice, Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Dios ya te está diciendo que debes escoger, pero tú escoges. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Josué también le enseñó esto al pueblo. Quiero tomar contextos que ya hemos estudiado para que veamos que no lo ignoraba Saúl, ni David, ni tú y yo podemos alegar que ignoramos. Y Josué les dijo en el último capítulo de este libro, en Josué 24:15, y tú conoces esta cita. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Otra vez, Dios te dice, tú escoges. Josué le dijo al pueblo, tú eres el que escoge. Pero dice al final que Josué escogió, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué camino escoges? ¿Qué camino eliges? Dios, como te dije, es el que te muestra cuál es el camino. Lo que pasa es que muchas veces no queremos oír o oímos, pero no queremos obedecer a Dios. Salmo 25:12. Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Que ponga Dios temor en nuestros corazones para que cuando Él nos enseñe, nosotros entendamos, oigamos, obedezcamos y andemos por el camino que Él nos está enseñando. Pero mira, dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Ya lo dijo desde Deuteronomio, escoge la vida, porque yo soy la vida para ti. El Salmo 84, otra cita también muy conocida, el versículo 10, esta incluso la hemos aprendido, Salmo 84:10, dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero mira lo que el salmista, en este caso los hijos de Coré, escribieron. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Pero tú tomas la decisión. ¿Qué camino escoges? Finalmente, te quiero leer otra cita muy conocida, pero aplicándola en este contexto en el Nuevo Testamento. Porque leímos que Dios dijo, yo soy la vida para ti, escoge el camino de la vida. Ese camino de vida está hoy dado para ti, para mí, en Jesucristo. Pero es un camino en el que debemos permanecer. Es un camino, como dice el apóstol Juan en su carta en primera de Juan, dice, el que diga que es de Cristo, ande como Él anduvo. El propio Jesucristo nos enseñó que sin Él nada podemos y que debemos permanecer en Él y Él en nosotros. Es un camino de perseverancia, es un camino de permanencia y tú y yo debemos permanecer en el Señor Jesucristo, porque muchos toman esta cita, Juan 3, 16 al 21, solamente hablando de la salvación, pero Dios quiere que tú permanezcas en ese camino de salvación. Juan 3, 16 al 21, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De nueva cuenta es una cuestión de escoger. ¿Qué camino escoges? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hay un camino de salvación y vida eterna, hay un camino de condenación y muerte. Y aquí está la elección. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero aquí está la permanencia. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practicar significa constancia, significa permanencia. El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué camino escoges? Saúl y David nos enseñan que ante la misma idéntica circunstancia, porque ya te dije que Dios les dio lo mismo a los dos, cada uno eligió qué camino seguir. Y hoy a ti y a mí Dios nos ha dado esas mismas circunstancias, escogidos, llamados, ungidos, llenos de Espíritu Santo y con una posición dada en su reino, pero yo te invito a que escojas el camino de la fidelidad. Muy bien, con eso terminamos este estudio del primer libro de Samuel en sus 31 capítulos, de mucha bendición, de mucha edificación, pero no se detiene porque continuamos inmediatamente y como ya lo hicimos conectando hoy con el segundo libro de Samuel para la próxima semana, te ruego que estudies los primeros 2 capítulos. Vamos a ver, ya vimos un poco de que David oye de la muerte de Saúl, cómo reacciona ante esta narración que le hace este joven amalecita. Vamos a leer la endecha que David hizo con respecto a Saúl, a Jonatán. Y vamos a entrar ya al tema que nos va a conectar con las siguientes clases del capítulo 2, en donde empiezan a reconocer a David como quien fue el que dio las victorias en Israel y lo proclaman rey, pero solamente es, respetado o aceptado como rey en Judá. Y Abner, el primo de Saúl, que era el general de su ejército, levanta a uno de los hijos de Saúl, Isboset, para que sea rey sobre los demás, y entonces viene, como si a Israel no le faltaran enemigos, una guerra interna, una guerra civil entre los que apoyaban a David y los que apoyaban a la casa de Saúl, en este caso a Isboset y a Abner como general. Entonces, pero esto lo vamos a ir estudiando para conectar entonces ya los siguientes capítulos, porque al final de cuentas, pues los hombres podemos decir muchas cosas, pero el que tiene la última palabra es Dios. Y vamos a los textos de aprendizaje. Esta semana estuvimos repasando, estamos ya en la parte final de los salmos, el Salmo 128, 1 y 2, y repasamos el 119, 159 y 160. Vamos a repetirlos todos juntos y prometo ya no interrumpirlos como la vez pasada, los digo de corridito con todo y su cita. Ponte de pie y repetimos todos juntos. Salmo 128, 1 y 2. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Salmo 128, 1 y 2. Y repasamos el Salmo 119, versículos 159 y 160. Todos juntos, Salmo 119, 159 y 160. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 119, 159 y 160. Vamos ahora a la nueva cita, que es en el Salmo 134, 1 y 2. Pues ya hubiéramos aprendido el 3 de una vez, ¿verdad? Está muy cortito este versículo. Pero bueno, quedó en la lista el 1 y 2, vamos a respetar lo que habíamos ya determinado y aprendemos este pequeño salmo muy hermoso. También es un cántico gradual, igual que el 128, y dice la palabra del Señor. Salmo 134, 1 y 2. Mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Salmo 134, 1 y 2. Ahí está entonces y de repaso el 128, 1 y 2, y de tareas de la Escuela de Crecimiento Espiritual, segundo libro de Samuel, capítulos 1 y 2. Que el Señor te bendiga y que sea la bendición de Dios sobre ti a través de su palabra y que
el Señor sea el que redarguya nuestros corazones, que su palabra nos instruya, nos enseñe, nos corrija, todo lo que tenga que ser corregido, pero siempre ten claro que Dios es bueno, que Dios es santo, es verdadero y su palabra es verdad, y sobre todo que Él nos ama y que la instrucción de Dios y aún la corrección de Dios es el amor de Dios y el bien de Dios en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.